Muy bien, muchísimas gracias por la confirmación, Paola. Muy buenas noches, Zair. ¿Cómo están? Una vez más, muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos y bienvenidas al curso gratuito de Psicología Educativa. Felicitarles a cada uno de ustedes por su puntualidad y por su responsabilidad. Les comento que estamos ubicados en Perú, en el departamento de Apurímac, exactamente en la provincia de Andahuaylas. Estamos al sur del país. Somos una institución con más de 7 años de experiencia orientada a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. Les presento al equipo el tecnológico, quien está integrado por la plana administrativa, por la plana de docentes y asistentes académicos. Si desean conocer más sobre nuestros cursos gratuitos, les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok e Instagram como El Tecnológico. Nuestra meta es llegar al 1 millón de seguidores y con vuestra ayuda lo vamos a lograr. Asimismo, invitarles a los cursos gratuitos que da inicio este 19 y 20 de agosto. Están los cursos de terapia conductual, Excel intermedio, asistente de recursos humanos, primeros auxilios, costos y presupuestos, inglés básico A2, finanzas, sistema nacional de abastecimiento, Excel financiero y estimulación temprana. Para más información, por favor, comuníquense con el número 979 48 37 28. Soy vuestra asistente académica, Saraid Camargo Campos. Cualquier duda o consulta, por favor, comuníquense conmigo al número 983-02-1137. Estaré muy encantada de solventar sus preguntas. Asimismo, presentarles a la docente del curso, quien es la licenciada Rubí Chumán Vázquez, especialista en el curso de Psicología Educativa. En cuanto a la frecuencia, son solo los días viernes en el horario de 8 a 9 y 30 de la noche y la duración del curso es de 4 semanitas, dando inicio el día 2 de agosto del presente año. El día de hoy ya vamos a estar abarcando nuestra sesión número 3, que es sobre el aprendizaje en el contexto escolar. Dentro de ello se encuentra la interacción tanto del profesor como el alumno, la interpretación alumno-alumno y la creación de ambientes de aprendizaje. En cuanto a la metodología de trabajo, las clases están siendo grabadas y tanto estas clases más los materiales van a ser enviados a su comunidad de WhatsApp y ya la siguiente semanita se les va a estar habilitando el examen final. En cuanto al certificado, pues este va a salir con mención a psicología educativa a nombre de la institución El Tecnológico. La certificación va a salir con 90 horas académicas y para que puedan tramitar su certificado, pues tiene que obtener una calificación final mayor o igual a 14 en el examen final que se les va a habilitar la próxima semana. El costo del certificado es de 40 soles a nivel nacional y de $13 a nivel internacional. El trámite es opcional, no es obligatorio, pero sí es recomendado, ya que usted lo puede adjuntar en su CV y así poder obtener un puesto de trabajo, ya que el certificado avala sus conocimientos sobre el curso. Muy bien, también el certificado viene con un código único de registro y con un código QR. Y si tramitan su certificado, pues de regalo se van a llevar el campus virtual habilitado por 1 año. Dentro del campus están las clases grabadas y los materiales de clase, ¿sí? También comentarles un punto sumamente importante y es que nuestra institución está respaldado por la Cámara Nacional de Comercio del Perú. Para mayor información, por favor comuníquense con la oficina de certificación al 946 22 23 55. A ver, muy buenas noches, Lutgarda, ¿cómo estás? Bien, también comentarles que nuestra institución tiene convenios de cooperación. Está la Municipalidad de Andahuaylas, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chincheros, la UGEL Chincheros, la Municipalidad del Centro Poblado Los Ángeles Huancaray, la Municipalidad del Centro Poblado El Chumbau, la Municipalidad de San Jerónimo y la Municipalidad de Turco. Muy bien, para dar inicio a nuestra sesión número 3, vamos a hacer una pequeña oración para el alma, pero antes les voy a leer el libro de Salmo, capítulo 46, versículo 1 y 2. Y dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. ¿Me acompañan, por favor, con esta pequeña oración inclinando vuestros rostros? Señor, te damos las gracias por darnos un día más de vida, te damos las gracias por todas las cosas que nos rodean, Padre Santo, por darnos agua, salud, alimentos. Por favor, perdónanos por todos los pecados que cometemos día a día, Señor.
Perdónanos por a veces no ponerte en primer lugar ante las cosas que hacemos. Reconocemos que sin ti no somos absolutamente nada. Por favor, cuídanos y guárdanos siempre. Asimismo, cuida a los participantes del curso y también a la licenciada Rubí. Encomendamos nuestras vidas, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, estimados participantes, con cada uno de ustedes. Amén, Paola. Muy bien, vamos a esperarle un ratito a que se conecte nuestra licenciada, ¿sí? Mientras tanto, si tienen alguna duda o consulta, por favor comuníquense conmigo al 983-02-1137 o también mediante la bandejita de mensajes, estaré atenta a ello, ¿sí? Muy buenas noches, Viviana, ¿cómo está? A ver, ya se va a conectar la licenciada, ¿sí? En 2 minutitos ya va a estar conectada. Paciencia, por favor, estimados participantes. Mientras tanto, si tienen alguna duda o consulta, mediante la bandejita de mensajes, por favor, ¿sí? Muy bien, ahora sí, muy buenas noches, estimada licenciada. Le doy el pase, por favor, puede compartir su pantalla y activar su audio. Buenas noches con todos. Bueno, vamos a continuar con la sesión. A ver, un ratito. Sí, ahorita voy a compartir mi pantalla. Ya está. Recuerden que estamos en la sesión número 3. Ahora, con respecto al tema que nos corresponde es aprendizaje en el contexto escolar, los subtemas que vamos a ver el día de hoy corresponden a lo que es interacción entre profesor y alumno, ¿no? Lo que es también la relación que hay entre lo que es alumno y alumno,
Y finalmente lo que es la creación de ambientes de aprendizaje, ¿no? Que también es importante poder conocerlo, ¿no? Muy bien, antes de ver el tema en sí, por así decirlo, para poder conocer un poquito más del tema, vamos a leer este caso y de acuerdo a ello vamos a dar nuestra respuesta por el chat. Dice, dos muchachos en la escuela secundaria están aterrorizando a un alumno de su grupo. Ambos son mayores, más fuertes y más corpulentos que él, quien es un muchacho pequeño y tímido. Por desgracia, estos estudiantes son muy populares, en parte porque tienen éxito en los deportes. Con frecuencia ocurren incidentes en el autobús antes y después del horario de clases, en el gimnasio, en los pasillos y a la hora de recreo. Esto incluye intimidación, extorsión con dinero para el almuerzo, empujones, ofensas y burlas, como por ejemplo marica, ¿no? Es su palabra favorita. Ninguno de esos estudiantes es su alumno de usted, pero su alumno empezó a faltar a la escuela de manera rutinaria y cuando asiste a clase la calidad de su trabajo va en descenso. Entonces, las preguntas que nos vamos a plantear esto, ¿cómo podría manejar esa situación, ¿no? Respecto a su alumno de repente, ¿no? Y respecto a esta situación, ¿no? Que también está influyendo, ¿no? A uno de sus estudiantes, ¿no? Podría ser un caso. Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta de cada uno de nosotros? A ver, les voy leyendo por el chat, por ahí podemos colocar nuestra respuesta. ¿Cómo podríamos manejar esta situación? Los leo, ¿sí? Colocamos nuestra respuesta por el chat. Alguna posible respuesta en relación al caso, ¿no? ¿Cómo podríamos manejar de repente esta situación, ¿no? En el caso que pasara, ¿no? Que podría ser también el caso, ¿no? En el cual tuviéramos un estudiante que de repente sea intimidado por otro estudiante que no necesariamente es nuestro estudiante, por así decirlo, ¿no? Pero igual observamos que nuestro estudiante está faltando, ¿no? De una manera recurrente. Entonces, de repente podría ser el caso que es por la misma situación, ¿no? Pero ¿cómo podríamos manejar la situación? ¿Qué cosa podríamos hacer de repente ante esta situación? A ver, los voy leyendo por el chat. Vamos colocando nuestra respuesta. Ya. ¿Cómo manejaríamos la situación y quiénes creen ustedes que deberían intervenir en este caso, ¿no? Ante esta situación. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Después de tener conocimiento del caso, sería importante dialogar con el estudiante en este caso. Ya, claro, con los estudiantes podría ser dialogar en este caso primero, como primer paso, por así decirlo, conversar con el estudiante. Justo el día de hoy lo que vamos a ver es eso, ¿no? En relación a algunas situaciones en las cuales, ¿qué podríamos hacer, ¿no? O cómo podríamos intervenir para solucionar, ¿no? Una situación similar, ¿no? O de repente otra situación también que se pueden presentar varias, por así decirlo, ¿no? Viviana me dice conversando con ambos alumnos de manera individual, dialogaría con el estudiante, ya bueno, ahí tenemos participación de lo que es el estudiante. Les dejo a mí por acá investigar y luego conversar para descubrir los factores en este caso. Claro, primero es importante, como ustedes mencionan, dialogar con el estudiante. Ya cuando de repente se han agotado todos los recursos con respecto a ello y de repente sigue la misma conducta, entonces de repente podemos ya abordar o que intervengan otras, de repente no solamente el docente, el estudiante, ¿no? Entonces eso también, ¿no? Claro, las familias puede ser en este caso, ¿no? Entonces, ¿quiénes deberían intervenir? O de repente desde un inicio también puede ser, ¿no? Ya depende de cada uno, depende de la gravedad de la situación. Hay que descubrir más allá los posibles motivos y el origen del problema en este caso. Muy bien, entonces está bien la respuesta que me están dando, ¿no? Entonces es importante que podamos saber, ¿no? Cómo actuar en un inicio, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, la última pregunta, en el caso de que, ¿qué haría si estos estudiantes estuvieran en alguna de sus clases? O sea, los estudiantes que están intimidando a su estudiante, si estuvieran en alguna de sus clases, ¿no? Si fueran sus estudiantes, ¿qué le diría de repente, ¿no? O qué cosa harían, ¿no? Ante esta situación. Porque en un inicio dice que no, ¿no? No están en sus clases, pero si estuvieran, si fueran parte de sus estudiantes, ¿qué podríamos hacer?
Claro, posteriormente con los padres me dicen por acá, claro, es cierto, ¿no? Luego ya con los padres, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque también se los tiene que citar y todo eso, ¿no? Para poder llegar a un diálogo, ¿no? Ya, la última pregunta, ¿qué podríamos responder? Si uno de esos estudiantes estuviera en su clase, ¿qué podríamos hacer? Si alguno de los estudiantes que están intimidando al otro estudiante, por así decirlo, ¿cómo podríamos actuar? A ver, los leo, ¿sí? Vamos colocando nuestra respuesta por el chat. ¿Alguna respuesta? Ya puede ser derivar a un psicólogo clínico, como me dice por aquí, muy bien. Catalina me dice intervenir para conocer el motivo de su conducta, ¿no? Y posteriormente derivar con un especialista. Muy bien, Teresa me dice, lo seguiría tratando como siempre, con el mismo profesionalismo, pero crearía una estrategia que me permitiría descubrir de dónde sale el comportamiento, claro, porque de hecho hay un origen, ¿no? ¿Por qué tal estudiante está comportándose de tal manera, ¿no? A veces es por llamar la atención y hay que tratar con ellos directamente y observar en este caso, ¿no? Sí, muchas veces puede ser por ese detalle, ¿no? Por llamar la atención puede ser, ¿no? Pero me dice llevarlo a control de estudio y hacer el acta de compromiso. Claro, también eso, por ejemplo, del acta de compromiso también se puede realizar de manera recurrente, ¿no? Es como un registro, por así decirlo, ¿no? En la cual se puede evidenciar el comportamiento y se puede ir viendo si se está mejorando o no. Integrarlo si funciona en este caso. Ya, muy bien, muchas gracias por compartirlo en este caso. Karen me dice ver por qué situación está afrontando el estudiante. Ya, muy bien. Claro, es importante también poder eso ver, ¿no? No solamente de repente conversar en este caso de manera normal para que poder tener un diálogo, ¿no? Y no necesariamente llamar la atención de frente, ¿no? Porque a veces no se llega a solucionar mucho con realizar eso, ¿no? Realizar charlas, me dice por acá, hacer talleres donde se toca tema de bullying también, ¿no? En el caso que sea recurrente, sería importante también realizar talleres, ¿no? En las cuales se puedan incluir todos, ¿no? No necesariamente los estudiantes que están realizando lo que es el bullying, ¿no? Sino en general todo el salón. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver lo que es, recuerden que en la parte de interacción es importante la interacción entre profesor-alumno, ¿no? Más alumno-alumno también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de interacción, en este caso, ¿qué quiere decir? ¿Es igual que relación entre profesor y alumno? ¿Es lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? Cuando hablamos de interacción, en este caso, ¿será lo mismo que yo diga relación entre profesor y alumno? ¿Es lo mismo o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será igual o no? Interacción y relación entre profesor-alumno. ¿Qué dicen? ¿Será igual o no? Cuando digo interacción y relación entre profesor, ¿no? El profesor y alumno. Ya, muy bien, no es lo mismo, ¿no? Muy bien, Teresa, muy bien, Ana. No es lo mismo en este caso, ¿no? ¿Cuál es el término que sería mejor usar, ¿no? ¿Interacción o relación entre profesor y alumno? Eh, es obvia por la figura que uno representa, pero interactuar es el correcto en este caso, ya. Muy bien, Ana también me dice interacción, Carmen me dice relación, ahorita vamos a ver, ¿sí? Freddy me dice, formaliza una escuela de padre y representante. Teresa me dice interacción, ya. Entonces, interacción es más completo porque cuando hablamos de una relación profesor-alumno, es lo que ha habido siempre, por así decirlo, ¿no? Antes, por ejemplo, la educación era tradicional, ¿no? Entonces solamente el profesor decía algo, ¿no? Y el estudiante tenía que ejecutarlo, realizarlo, por así decirlo, ¿no? O sea, solamente tenía una dirección, ¿no? Profesor, alumno, ¿no? Y nada más, ¿no? No había un diálogo de repente, una intervención, ¿no? De manera más abierta, en la cual el estudiante pudiera participar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de interacción,
ya es bidireccional, ¿no? Entonces, porque el profesor puede preguntar, el alumno responde, y luego el profesor vuelve a preguntar y así, ¿no? Entonces hay una interacción, es bidireccional, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, entonces eso es mejor, por así decirlo, ¿no? Porque hay una mejor comunicación, ¿no? Y también un mejor logro en cuanto a lo que es el aprendizaje, ¿no? Entonces, porque no solamente porque, bueno, el profesor dice esto y el alumno ya no puede decir nada, ¿no? Y no hay ninguna opinión, ninguna participación. Ya, muy bien. Entonces, interactuar dice mantener ese feedback continuo, respuesta constante. Claro, ¿no? Entonces, una respuesta constante se puede volver a preguntar y responder así, ¿no? Y entonces, por eso es que vamos a utilizar el término interacción entre profesor-alumno, igual interacción entre alumno-alumno. Entonces, los estudiantes actualmente, bueno, realizan su construcción, ¿no? De su aprendizaje, por así decirlo, ¿no? Hablamos de constructivismo en este caso, ¿no? En la cual el estudiante, mediante las actividades que va a realizar, va a ir construyendo su aprendizaje, ¿no? Y va a ir relacionándolo con sus saberes previos, por así decirlo, con lo que ya conoce, por así decirlo, pero relacionando lo que va a ir conociendo. Entonces es importante la incidencia o la influencia en el aprendizaje, en este caso, ¿no? En esa interacción entre profesor y alumno es donde se da, ¿no? Lo que es el aprendizaje, ¿no? Enseñanza, aprendizaje, ¿no? Importancia del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, ¿no? Actualmente el estudiante es el ente activo en lo que es enseñanza-aprendizaje, por así decirlo. El docente es como orientador, guía, ¿no? Mediador, ¿no? En este caso, en la actividad de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pero también es bastante importante, ¿no? Su influencia, ¿no? Esa interacción que hay entre el profesor y alumno. Entonces, también hay que recordar este personaje que es Vygotsky, en este caso, o clásico también, en la cual también nos habla acerca del aprendizaje o cómo puede el alumno o el estudiante lograr lo que es el aprendizaje, ¿no? Entonces, él clasifica, como ven aquí en el gráfico, en zonas, ¿no? Zona de desarrollo real, ¿no? Zona de desarrollo potencial y zona de desarrollo próximo, ¿no? Entonces, aquí hay tres zonas. Zona de desarrollo real, ahí observen dónde está más o menos. Zona de desarrollo potencial y zona de desarrollo próximo. Ya, entonces, ¿cuál será lo ideal a lo cual se quiere llegar al estudiante, creen ustedes, según este gráfico que están observando? ¿A dónde debería llegar el estudiante? ¿A la zona de desarrollo real, a la zona de desarrollo potencial o a la zona de desarrollo próximo? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde debería, según Vygotsky, llegar el estudiante? En esa interacción entre profesor y alumno se supone que lo que se quiere es algo, ¿no? ¿Llegar hacia dónde? ¿Hacia la zona de desarrollo real, potencial o próximo? Ya, por aquí me dice Lucas, me dice en la zona de desarrollo real. A ver, ¿qué dicen los demás? Los voy leyendo. ¿Dónde tendría que estar el estudiante, no? ¿O dónde va a lograr estar el estudiante? Claro, si hay una correcta orientación del docente, por así decirlo, ¿no? En cuanto a este aprendizaje. En la zona de desarrollo real, potencial o próximo. A ver qué dice. Aquí están las tres zonas, ¿eh? Ya, por aquí me dice real, ahora vamos a ver. Sarela me dice real, zona de desarrollo próximo. Carmen me dice zona de desarrollo potencial. Ledesma también me dice potencial. Ana también me dice potencial. Y Elizabeth también me dice potencial. Y Teresa también me dice potencial. Ya. Ahora, les explico, ¿sí? En ese caso, en la zona de desarrollo real, como su mismo nombre dice real, esa es la zona actual en la cual el estudiante está, ¿no? Cada estudiante, bueno, tiene su zona de desarrollo real, en la cual se encuentra, ¿no? Actualmente, por así decirlo. Y la zona de desarrollo potencial, se supone que una persona, un alumno va a tener un potencial, ¿no? En algo, en este caso, ¿no? Por ejemplo, puede tener potencial de repente para dibujar, ¿no? De repente sabe dibujar o le gusta dibujar, ¿no? Y por así decirlo, pero es un potencial que tiene, ¿no? Ahora, si una persona tiene un potencial y no lo llega a desarrollar, ¿no? O sea, no llega a conocer técnicas de repente para mejorar en lo que es el dibujo, solamente me quedo ahí, en la zona de desarrollo potencial, o sea, tengo ese potencial para eso, de repente tengo potencial de facilidad de hablar, de repente en público, ¿no? En este caso, ¿no? Tal vez podría ser un orador más adelante. Tengo ese potencial, ¿no? Pero también tengo que saber algunas técnicas para poder de repente hablar enfrente, ¿no? Algunas técnicas y mejorar, por así decirlo, y poder llegar a ser más, ¿no?
y por eso es que en este caso existe lo que es esto de aquí, ¿no? El andamiaje en este caso, ¿no? Por eso existe el andamiaje, ¿no? El andamiaje en este caso, ¿alguien sabe qué cosa es el andamiaje? ¿A qué se refiere con andamiaje? ¿Alguien tiene alguna idea qué es andamiaje? ¿Sí o no? A ver, necesito respuestas para poder igual decirles, de todas maneras no hay problema. Ya, si tienen una idea, me colocan a ver más o menos qué es andamiaje, porque el andamiaje justo va a ser que pueda llegar al desarrollo próximo, por así decirlo, que es lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal es que llegue al desarrollo próximo, ¿no? Eso es según la teoría de Vygotsky, ¿no? Entonces, pero mediante el andamiaje. Y el andamiaje lo realiza el profesor, no lo, o lo realiza, también lo puede realizar otro estudiante también, pero un estudiante que de repente tenga un poco de mayor de conocimiento, ¿no? Entonces, por así decir. Cada estudiante tiene sus fortalezas y destrezas, me dice Edgar por ahí. ¿Qué quería aprender? ¿Qué sabía que quería aprender y qué aprendí en este caso? Me dice Ledesma. Ya, vamos a ver. Y Elisa me dice acompañamiento del docente, ¿ya? Lucas me dice el camino, Janet me dice cuando le hace preguntas para él mismo llega la respuesta. Sí puede ser parte del andamiaje las preguntas también que me dicen ustedes, ¿no? Que me dicen, ¿no? El andamiaje es como una retroalimentación en este caso que hace el docente, ¿no? Porque lo va a orientar, o sea, por ejemplo, de repente, no todos los estudiantes a veces avanzan a la misma vez, por así decirlo, en una actividad o en cualquier actividad que se pueda realizar. Entonces, va a haber estudiantes que van a requerir lo que es el andamiaje, ¿no? Entonces, y ese andamiaje va a hacer que pueda llegar a su zona de desarrollo próximo, que es lo que se quiere, por así decirlo, ¿no? Llegar aquí a la zona de desarrollo próximo. Pero mediante el andamiaje va a lograrlo en este caso, ¿no? Mediante la retroalimentación. La retroalimentación en realidad se hace constante, no solamente para un estudiante, no se puede realizar para todo un grupo también, ¿no? Pero el detalle es que esa retroalimentación sea reflexiva, no solamente en este caso básica, ¿no? Entonces sea reflexiva y ellos mismos se puedan dar cuenta en este caso, ¿no? De qué cosas de repente hay que mejorar y todos esos aspectos, ¿no? Claro, es el apoyo de los docentes, porque no es el estudiante lo realiza solo, ¿no? Sino hay una guía y una orientación para que pueda llegar, ¿no? Y lo que se quiere es llegar a la zona de desarrollo próximo, porque en la zona de real están todos. En potencial pueden tener también, ¿no? Pero zona de desarrollo próximo no la van a lograr si no hay un mediador, un guía, por así decirlo, ¿no? Que los oriente en este caso. Por eso acá dice, ¿no? Zona de desarrollo próximo, ¿no? Zona de desarrollo próximo. Están las iniciales. Ya, el andamiaje constituye una estructura profesional aportada por el docente o los pares, claro, también pueden ser los pares, como les dije, puede ser, por ejemplo, si el docente de repente tiene un salón de clases y hay muchos estudiantes y a veces no se abastece porque de repente hay otro estudiante que también tiene dudas o varios, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si yo veo que hay un estudiante que tiene una mayor capacidad o de repente mayor comprensión o ya comprendido, entonces también ese estudiante puede apoyar a realizar el andamiaje, ¿no? Entonces, a su compañero. Y como son pares, entonces a veces ellos manejan el mismo vocabulario, incluso lo explican mejor, por así decir. Entonces, también puede ser, ¿no? En este caso, ¿no? Sirve de apoyo al estudiante, la construcción de nuevos aprendizajes. Eso también se puede hacer, ¿no? En el caso que si no, si es un grupo grande, yo puedo en este caso identificar que estudiantes sí han comprendido y ellos, esos estudiantes, pueden apoyar en este caso, ¿no? En realizar y de esa manera se apoyan también, ¿no? A construir nuevos aprendizajes, lo cual es reiterado de una vez que el estudiante es capaz de funcionar de manera independiente. Consiste en dividir el aprendizaje en partes y proporcionar una herramienta o estructura en cada parte. Sí, ya, muy bien. Entonces es importante, ¿no? Eso del andamiaje en la práctica docente, ¿no? Eso porque siempre se va a realizar mayormente, ¿no? Eso es el aporte de Vygotsky, ¿no? Que nos da. Análisis de interacción entre profesor y alumno, ¿no? Entonces aquí está el papel mediador del docente, ¿no? Cómo el niño construye su conocimiento dentro de una cultura y contexto sociohistórico, ¿no? Bueno, Vygotsky también nos dice, ¿no? Que el niño mayormente construye su conocimiento en la parte social, o sea, cuando interactúa, no solamente con sus compañeros, sino también con el docente mismo, ¿no? Entonces ahí va adquiriendo conocimiento o va construyendo su conocimiento, ¿no? De manera social. Entonces es importante eso, porque actualmente sí es cierto, ¿no? El conocimiento que construyen los alumnos en el transcurso de las actividades escolares de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Todo lo que es la parte cultural, ¿no? Entonces ha sido construido de manera social, o sea, con otra persona en este caso, ¿no? O con los pares mismos también, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante.
Muy bien, entonces hay otro autor en este caso, en lo que es, ya vamos a pasar a la interacción alumno-alumno, que ahí es donde vamos a abordar también varios aspectos entre pares, ¿no? Interacción entre pares o alumno-alumno, ¿sí? Interacción entre iguales o entre pares, ¿no? Y bueno, ahí hay otro autor que también nos va a apoyar, ¿no? Es Erickson, ¿no? Pero antes de pasar con este autor, ¿hasta ahí alguna consulta, alguna duda o todo claro? Por el chat me van comentando. Todo está claro con la interacción entre lo que es alumno y profesor o docente. A ver, les voy leyendo. ¿Todo claro? ¿O hay alguna consulta, algún comentario, alguna duda? Sí, vamos dejando ahí nuestras respuestas por el chat. ¿Todo bien? Ya. Entonces, porque vamos a pasar a interacción alumno-alumno, por eso. Entonces, para que no quede de repente alguna consulta, alguna duda, ¿no? Ya. Cuando hablamos de interacción alumno-alumno, tenemos a lo que es, ya, muy bien, Viviana, Gladys, por ahí, Alcides, ya. Vamos a pasar con Erickson en este caso, es otro autor y es un autor bastante completo, porque es un autor que no necesariamente incluso lo podemos, ya más adelante creo que sí lo vamos a ver. Eh, su teoría incluso abarca de las etapas de la vida, ¿no? De la persona. O sea, no solamente habla de un estudiante, por así decirlo, de colegio, sino que también abarca las etapas de vida de una persona. Claro, aquí vamos a destacar solamente la parte de alumnos, estudiantes, por así decirlo, ¿no? Exacto, en este caso, ¿no? Muy bien, Ledesma, exacto. Entonces, es importante que puedan revisar, ¿no? Su teoría, porque en realidad podemos incluso ubicarnos en alguna etapa, ¿no? Y ver qué trabajar, ¿no? Porque cada persona igual va cambiando, ¿no? No solamente porque ya no soy estudiante, no puedo cambiar, ¿no? Y ver en qué etapa estoy y si he desarrollado algunos aspectos, ¿no? Y poder de repente cambiar algunas cosas, ¿no? Porque en la etapa final ya es difícil, ¿no? Hay una etapa final en la cual mayormente vienen ciertas cosas precisamente por no haber hecho algunas anteriormente, ¿no? A las otras etapas. Entonces, eso, ¿no? Si un estudiante es muy bueno para hablar en público, ¿cómo puedo orientarlo a que descubra su potencial? Bueno, sería bueno en este caso que en este caso que se pueda invitar de repente, porque siempre en los colegios a veces hay talleres así, o hay actividades, ¿no? Por ejemplo, actividades en las cuales él puede mejorar, ¿no? Porque es poco a poco. En un salón de clases es diferente hablar yo en un salón de clases, que puedan haber 30 estudiantes, ¿no? Un estudiante también igual, pueden haber sus 30 compañeros que los conocen, pero es diferente que él pueda hablar, por ejemplo, en el patio, ¿no? En una actuación. De repente ahí va a ser más difícil poder hacerlo. Entonces, pero sería bueno que poco a poco vaya participando en alguna actividad de repente, ¿no? Porque siempre hay actividades, ¿no? Que se realizan en actuaciones. Entonces, de repente, incentivarlo a que pueda participar, ¿no? Y de esa manera, él va a ir mejorando, ¿no? En su capacidad de hablar, ¿no? De preparación, sobre todo también. Entonces, eso también sería bueno. Claro, también puede ser, como me dice aquí Edgar, a que haga teatro, ¿no? Si tiene la facilidad de poder estudiar algún taller en la cual pueda llevarlo, solventarlo también, ¿no? Si es que hay un taller también, de repente, depende de los recursos que tenga, ¿no? Entonces puede también acceder, porque a veces siempre se presentan oportunidades para los estudiantes para, de manera gratuita incluso, en las cuales pueden asistir a talleres que complementen sus habilidades sociales, ¿no? Y eso también mejora, ¿no? Entonces hay varias oportunidades, ¿no? Entonces, si uno como docente conoce, sería bueno que les pueda decir, ¿no? Dónde más o menos buscar talleres en los cuales se puede mejorar, ¿no? Esas habilidades y no sin que le cueste mucho, ¿no? Ujú, claro, muy bien. Entonces, Erickson va a la parte de socialización, ¿no? A la parte social, ¿no? O sea, todo es la parte social, ¿no? Entonces, cómo una persona se desarrolla y de acuerdo a eso va ir ubicándose en tal etapa, ¿no? Y de acuerdo a eso va a ir desarrollándose, ¿no? Entonces, por eso que también es importante aquí traerlo en esta clase porque hablamos de la interacción entre alumno-alumno, ¿no? Que a veces es importante ahí que ellos puedan adquirir lo que son las habilidades sociales, ¿no? Actualmente incluso, ¿no? Hay varios talleres de habilidades sociales que incluso cuando una persona es adulta también a veces lo puede tomar porque tal vez no lo ha desarrollado de manera adecuada, ¿no? Entonces también eso, ¿no? Por eso que existen talleres también de habilidades sociales, ¿no? Las cuales también se puede desarrollar esos aspectos. Pero sería bueno que se pueda desarrollar en un contexto educativo desde ya, ¿no? Porque hay varias situaciones, ¿no? Identificar quiénes tienen dificultades en habilidades sociales, ¿no?
el trato que el individuo recibe de los demás se convierte en el factor determinante, ¿no? O sea, para Erickson, según él menciona que cada individuo, cómo lo traten, en este caso, cómo lo van a tratar sus compañeros. Recuerden que para los estudiantes sí es importante el trato de sus pares, por así decirlo. Eso va a determinar su desarrollo psicosocial individual, ¿no? Cómo se va a desenvolver más adelante en la etapa adulta, ¿no? Si es que lo sabe sobrellevar. Por eso que es importante poder identificar. A partir de los 6 años, ¿no? Me menciona porque es una edad bastante fundamental, ¿no? Según su teoría, posee una gran influencia, o sea, a partir de los 6 años es donde empieza la importancia de mayor recalque, por así decirlo, la influencia de la interacción entre iguales. Antes de repente también, de hecho, ¿no? Porque el hombre igual se relaciona siempre, pero a partir de los 6 años ya adquiere demasiada influencia y de ahí en adelante, ¿no? Entonces, por eso que es importante que a partir de esa edad se pueda dar una buena interacción entre sus pares, ¿no? Para un buen desarrollo, por así decirlo, ¿no? De habilidades sociales, ¿no? Entonces, por eso que es importante, ¿no? Muy bien, entonces tenemos aquí en este caso la interacción entre iguales es bastante importante, sí, porque va a permitir desarrollar incluso lo que hablamos de autorregulación, ¿no? Influye en la autorregulación del estudiante, ¿no? Y eso se ve bastante, ¿no? Autorregulación, autocontrol, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos si un estudiante se sabe autocontrolar o no sabe autocontrolarse, ¿no? Muchos de ellos tienen problemas o dificultades en estos aspectos. Y no solamente un estudiante, sino una persona adulta también muchas veces tiene dificultad en lo que es el autocontrol o autorregulación también llamado, ¿no? Entonces, a veces no es fácil, ¿no? Cuando sé identificar de repente esos aspectos, va a ser más sencillo poder actuar. Pero si es que no, va a ser más difícil. Entonces, ¿qué será el autocontrol para ustedes? ¿Qué es el autocontrol? ¿Por qué será importante para todas las personas en realidad? ¿No? No solamente para los estudiantes, pero en esa etapa es más todavía, ¿no? Muchos de ellos no se saben controlar. ¿Qué será el autocontrol? A ver, los leo. ¿Qué hice? Claro, muy bien. El autocontrol es primero debe conocerse, es cierto. Para tener autocontrol tienes que conocerte. Muchas veces, a veces tampoco no nos conocemos, ni a nosotros mismos, por así decirlo. Entonces los estudiantes también están en esa exploración de conocerse a ellos mismos y de acuerdo a ello van a poder, claro, muy bien, Edgar, van a poder tener dominio sobre dominio propio, en este caso, ¿no? De ellos, ¿no? Y como me dice acá, en este caso, regular sus emociones, ¿no? Es bastante fundamental regular sus emociones. Si tú conoces tus emociones y, bueno, le das nombre a tus emociones, va a ser más sencillo en este caso, ¿no? Poder interactuar también en este caso, ¿no? Y si hay personas que no saben autocontrolarse, es a veces difícil, ¿no? Y ahí es donde se crean los conflictos. Y más en la etapa escolar, ¿no? Saber reaccionar, cómo manejar mis emociones. Muy bien, Milagros, conocer sus emociones y saber, claro, por aquí me dice controlar sus nervios, también pues eso también es parte de las emociones, ¿no? Si yo sé identificarlo, yo ya voy a poder saber cómo actuar, ¿no? Cómo actúo cuando ya está viniendo esa emoción, ¿qué puedo hacer, ¿no? Para controlarme, ¿no? Tengo que buscar alguna estrategia, ¿no? Entonces, controlarse uno mismo, ¿no? Entonces, sí es importante esto y bastante fundamental, ¿no? Por eso que a veces vemos que algunos estudiantes tienen conflictos, ¿no? Con otros, mientras que otros no. Algunos tienen conflictos, se dejan guiar por sus impulsos, por sus deseos, afectos, ¿no? En la interacción con sus semejantes, ¿no? A veces no llegan a un acuerdo, ¿no? Y cuando hacen trabajos grupales, más que nada, ¿no? Entonces, lo importante es que el niño aprenda a controlar sus impulsos agresivos, ¿no? Entonces, porque muchas veces algunos se enojan, ¿no? Hasta gritan, golpean, en este caso, ¿no? Y eso sí es importante que lo puedan manejar desde ya, ¿no? Ujú. Un control, claro, en este caso, ¿no? Canalizar sus energías, sí, por eso que también, bueno, eso de canalizar sus energías, como me dice, también se recomienda que ellos, depende del colegio, ¿no? Puedan realizar actividades también, ¿no? Deportivas, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿no? Y de esa manera también canalizan sus energías, ¿no? O liberan sus energías, ¿no? Porque muchas veces están recargados con energías y cuando realizan deporte, es una manera, en este caso, porque a ellos les gusta el deporte, a la mayoría, y entonces de canalizar sus energías o liberar sus energías, por así decirlo, ¿no? Claro, entonces eso depende ya de la administración del colegio que se puede impartir actividades no solamente en educación física, ¿no? De repente también interdiario, ¿no? Entonces ya ver cómo se puede programar en los recreos, no sé,
o que hay un espacio, ¿no? Para realizar esas actividades, ¿no? Y de esa manera se puede ir canalizando, ¿no? Interacción entre alumno ocurre en este caso, ¿no? A veces hay niños agresivos, suelen ser niños mayormente con menor aceptación incluso, ¿no? Cuando son agresivos, ¿no? Mayor índice de fracaso, o sea, los que son agresivos mayormente fracasan en la parte escolar también, en este caso, ¿no? Pero no son aceptados, también es el detalle, ¿no? También tenemos aspectos como refuerzos, comparaciones sociales, ¿no? Cuando hablamos de refuerzos, nos referimos a se recibe, se imparte toda una serie de refuerzos en limitación de conductas, como por ejemplo, a ver, si hay una conducta adecuada, bueno, algunos estudiantes tienden a imitarla, ¿no? Si es una buena conducta, está bien, ¿no? Que se pueda imitar y se pueda reforzar, ¿no? Para que los demás también tengan como un modelo, ¿no? Por así decirlo. Moduladores de conducta infantil, de la adolescencia, ¿no? Entonces, la interacción social es importante, ¿no? Porque eso va a poder, en este caso, ver lo que es la conducta, ¿no? De cada uno de los estudiantes. Claro, claro, Isabel, es bueno en este caso que se pueda realizar ejercicios, dinámicas, ¿no? Si lo pueden hacer, normal, ¿no? Es aceptable en este caso, ¿no? Porque es una manera de que puedan liberar sus energías, ¿no? Depende, porque hay algunos estudiantes que están recargados bastante energías en este caso, ¿no? Y a veces por eso actúan de esa manera, ¿no? Siempre es bueno por eso que puedan tener un espacio que en realidad todas las personas, hasta los mismos docentes, ¿no? Que tengan que realizar, porque hay muchos docentes que a veces están enojados, ¿no? Y eso también es porque están cargados de energía o a veces no hacen cosas, de repente no liberan esa energía, en este caso de repente realizando algún deporte o baile, no sé. De esa manera se libera energía, ¿no? Y ya estás mejor, ¿no? Y no estás enojado, ¿no? Y eso se transmite, ¿no? Por así decirlo. Claro, entonces eso se transmite. Por eso que es bueno, bueno, en el docente que esté bien, de hecho, ¿no? Porque no solamente hacer las actividades del trabajo, pero siempre darse un espacio para que de repente puedas hacer una actividad que te gusta, ¿no? Por así decirlo. Y de esa manera liberas esa energía negativa, ese estrés que tienes, lo liberas en este caso, ¿no? Puede ser un baile, un deporte, ¿no? Ejercicio, ¿no? Entonces, eso es una manera porque esos ánimos después tú lo vas a transmitir a los estudiantes, ¿no? Y es contagioso prácticamente, ¿no? O sea, una persona si está animado a hacer su clase, la mayoría de estudiantes van a estar animados. De hecho, van a haber algunos que no, porque también hay ciertos aspectos que influyen, pero la mayoría sí, por lo menos, en este caso. Ya de repente de manera específica se trabaja con algunos estudiantes, ¿no? Muy bien. Entonces, la comparación social, bueno, aquí comparación social nos estamos refiriendo a comparación de la conducta, ¿no? Entonces, ¿no? Porque hay otro tipo de comparación, ¿no? Entonces, la comparación social en la conducta puede ser positivo en algunos aspectos, sí, depende, ¿no? Pero influye bastante en la autoestima. Entonces, por eso, si yo comparaciones sociales tienen que ser para algo positivo, ¿no? Por ejemplo, si se sobrevalora, ¿no? Si se sobrevalora, se realizan acciones que traspasan las posibilidades. Por ejemplo, si yo reconozco su comportamiento de un estudiante que está bien, ¿no? Que está bien, entonces yo voy a hacer que esa persona o ese estudiante aumente su autoestima, ¿no? Entonces, eso va a hacer que ese estudiante se pueda esforzar más de repente, no tengo más posibilidades que se pueda esforzar más, ¿no? Si yo valoro sus acciones, lo que está realizando. Entonces, diferente sería si yo veo que un estudiante no participa y sin embargo hoy día ha participado, por así decirlo, y yo eso o sea, obvio eso ahí no paso por alto, por así decirlo, o no lo considero, entonces eso también puede producir una deficiencia o una disminución de la autoestima. Entonces, ¿por qué no estoy tomando en cuenta, no? De repente está mejorando a su ritmo, pero está mejorando en este caso, ¿no? Entonces, eso también se tiene que reconocer, ¿no? Porque muchos estudiantes solamente con reconocerlo pueden mejorar en este caso, ¿no? Ya, claro, llevarlos a jugar, me dice Rosa por acá. Claro, se sienten importantes cuando lo hace, si está muy callado, claro, en este caso en educación física, los inquietos les digo que van a ayudarme. Claro, está bien, está ahí justo, ¿no? Lo que me dice Edgar está bien, ¿no? Mayormente los que son inquietos, a veces se les da una responsabilidad, ¿no? Y a veces sí funciona, porque muchos de ellos ya tienen algo que hacer, ¿no? O como tienen alguna actividad, una responsabilidad, y entonces ellos también se ponen a avanzar y ya después apoyan también a la misma vez, ¿no? Entonces, y eso crea un clima mejor, ¿no? Más favorable, ¿no? A diferencia que un estudiante esté mirando mal, ¿no? En este caso, y no quiere avanzar, ¿no?
A veces no es la respuesta solamente responderle así mal, porque uno a veces cuando le responde mal a un estudiante, o le respondes si él está enojado, yo le respondo enojada, al final peor terminamos mal todos, ¿no? Entonces por eso que es mejor que le respondas normal, ¿no? Solamente darle recomendación, ¿no? Pero sin gritar, ¿no? Porque si no, el docente también pierde, por así decirlo. Entonces es mejor tomar las cosas así, de repente dando responsabilidades, probar si funciona con eso, ¿no? En la mayoría de casos sí funciona, ¿no? Y si no, bueno, ya eso ver otro caso, ¿no? Cómo podría desarrollar. Pero en la mayoría de casos sí funciona, ¿no? Dando responsabilidades o tener un trato amable, ¿no? El desarrollo moral en este caso, ¿no? También es otro aspecto importante, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Aceptación, por ejemplo, el criterio preconvencional, ¿no? Preconvencional es antes, ¿no? Aceptación de las normas impuestas, ¿no? Este aspecto mayormente es cuando los estudiantes o un alumno solamente va a aceptar las normas que se han impuesto, ¿no? O sea, está bien, impuestas por el adulto, el docente, por ejemplo. A diferencia del criterio postconvencional. Postconvencional es interiorización de las normas, ¿no? Entonces, ¿cuál estaría mejor en este caso, creen ustedes, en la parte moral? ¿El preconvencional o el postconvencional? ¿Cuál es mejor, que el adulto imponga o que interioricen los estudiantes las normas? A ver, los leo. Eh, claro, también en este caso rinda, ¿no? En el hogar, ¿no? La comunicación, ¿no? A ver, Lina me dice diagnóstico de hiperactividad y problemas de aprendizaje. Me dice que no lo lleve a estudiar porque desconcentra. Ya, bueno, en el caso de ahí, o sea, si ha dicho así la docente, bueno, tampoco no es la manera de poder responder, ¿no? En este caso, ¿no? Porque el detalle es que en una educación igual no se puede excluir a ningún estudiante, por así decirlo, ¿no? Si de repente presenta algún diagnóstico, ¿no? Eso de ahí se puede tratar, ¿no? Y de hecho, en este caso se tiene que trabajar de otra manera también, ¿no? Entonces, si tiene alguna dificultad con el aprendizaje, de hecho, se tiene que hacer un material en la cual el estudiante pueda trabajar, ¿no? De esa manera. De hecho, no va a ser igual el material de repente, puede ser más asimilable o a su paso o a su ritmo para que se pueda avanzar, ¿no? En este caso, ¿no? Pero sí, ahí se tiene que adecuar, ¿no? Se tiene que adecuar para que pueda desarrollar el trabajo. Ya, muy bien convencional en este caso, ¿no? El detalle es que los estudiantes no solamente copien las normas, no se recomienda que las normas de convivencia esté colocada en un lugar visible y que todos los días se recuerden en cada clase. Sí es importante porque a veces ellos lo hacen, pero sin embargo a la hora de practicarlo se olvida. Y entonces es importante que cada clase al inicio se pueda recordar, ¿no? Y cuando se ve una conducta inadecuada se pueda recordar, ustedes mismos han hecho esta norma, ¿no? Ahora lo estás cumpliendo, no necesariamente decirle no estás cumpliendo la norma tú, sino preguntarle, ¿estás cumpliendo las normas o los acuerdos a los que hemos llegado? Y ya el estudiante se dará cuenta sí o no, ¿no? Entonces, por eso es importante poder hacer recordar, no sé, es que ya se ha hecho en un inicio, ¿no? Ya, muy bien. Entre molestias descargados, estrés con los estudiantes. Claro, también en este caso pasa, ¿no? Pasa, por eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como me dice aquí. Aunque hay niños que sus conductas o comportamientos son extremadamente disruptivas, invito a los padres a que vengan a observar a sus hijos y los pongo a la orden. Claro, en este caso, ¿no? Sí es importante que se pueda citar, trabajar de la mano con los padres, ¿no? Cuando los padres no vienen en la citación, ese es el problema. Ahí no hay forma como poder trabajar, porque los padres en realidad son lo primordial para poder nosotros solucionar. A veces los docentes no pueden solucionar todas las problemáticas si es que no hay apoyo de los padres. No tiene que haber necesariamente apoyo de los padres, ¿no? Tienen que asistir si es que se les cita, todo eso, ¿no? Sí es parte fundamental, ¿no? También otro aspecto que se trabaja en la parte del alumno-alumno es el egocentrismo, ¿no? El niño, bueno, esta es una etapa que se da, se supone, cuando son pequeños, los niños en este caso, que mayormente piensan que todo gira a su alrededor, ¿no? Que solamente existen ellos, ¿no? Pero eso cuando son más pequeños, antes de iniciar la etapa escolar. Pero ya cuando inicia la etapa escolar, se supone que ellos tienen que ir relacionándose con otros, ¿no? Con sus pares y ya tienen que en este caso ser empáticos, ¿no? Aprender a ser empáticos. Y a veces esto no se logra, por eso dice superación. Y entonces ahí vienen las dificultades, ¿no? O los problemas, que yo quiero tomar la última decisión, no doy espacio a mi compañero que pueda participar, ¿no? Y me enojo, ¿no? Entonces es ponerse en el punto de vista de los demás, ¿no? O sea, incluir a los demás sus ideas también, ¿no?
Entonces, conseguir una adaptación más objetiva en este caso, ¿no? Entonces, porque todo no gira alrededor de una persona, ¿no? En este caso es cuando eres pequeño, así se piensa, ¿no? Pero eso se va superando conforme vas dialogando con otro, con tus pares, vas viendo que hay otras ideas distintas y no solamente yo voy a tener la razón, ¿no? A veces los padres no creen que el docente observa en la conducta. Claro, en este caso es cierto, ¿no? Pero siempre es bueno poder anotar, ¿no? Como me dijeron por ahí algunos, todos los comportamientos, porque a veces los padres puede ser que no crean, ¿no? Pero por eso que es importante tener un cuaderno de incidencias en la cual se registre el comportamiento de cada estudiante, ¿no? Tenerlo por fecha, ¿no? Y de acuerdo a eso, cuando viene el padre, mostrarle un sustento, ¿no? Al menos que ya es de manera recurrente, ¿no? El comportamiento de su hijo de repente, ¿no? Y qué se podría hacer para solucionarlo, en este caso, más que nada eso, ¿no? Para poder mejorar, ¿no? Y no siga de repente avanzando, ¿no? Entonces, eso. Tener algún cuaderno, porque si solamente yo le digo, puede ser que lo tome de esta manera, ¿no? Si de repente yo manejo un salón de clases, también puedo tener un folder para si es que hay otros profesores que también enseñan en el mismo salón. Entonces, ese folder también lo podrían llenar los otros profesores, ¿no? Para ver que no solamente es un profesor que está de repente diciendo que solamente conmigo no avanza, ¿no? Sino también de repente es de manera recurrente con otros docentes. Y entonces hacer la comparación también, ¿no? Porque muchas veces hay algunos padres que pueden pensar que solamente tal vez tal profesor le tiene de repente cólera a su hijo, no lo considera, ¿no? Entonces, eso. Por eso que es importante poder tener esas pruebas, ¿no? Para poder orientarlo y buscar la solución más que nada. Muy bien, el desarrollo cognitivo entre pares también se da, ¿no? Con el conocimiento, también se intercambia entre compañeros, ¿no? Porque casi tienen la misma edad y entonces tienen el mismo conocimiento, tienen el mismo lenguaje, por así decirlo, ¿no? Claro, puede ser, pero eso también está mal en este caso, ¿no? Que no lo acepten, porque si no, es mejor aceptarlo ahorita para buscar soluciones, porque lo que se quiere es buscar soluciones, no criticar en este caso, ¿no? Porque nadie es perfecto en este caso, ¿no? Pero sí buscar una solución, ¿no? A tiempo, ¿no? Porque todavía está en la etapa escolar y se pueda solucionar. Después, cuando ya salgan de la etapa escolar, ¿quién va a hacer el seguimiento? Ya no va a haber ningún seguimiento, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Ya, muy bien. Entonces, es importante lo que es la interacción social, sí, para el desarrollo de conocimientos también, ¿no? Las relaciones colectivas también se dan, ¿no? Considerar que los niños pequeños obtienen mejores resultados. Bueno, cuando son más pequeños incluso necesitan más de la interacción entre compañeros para poder aprender, ¿no? En la parte social. O sea, también en la parte de conocimiento es entre pares, en este caso, ¿no? Muy bien, entonces y aplicaciones en la enseñanza, ¿no? Hay tres tipos de relaciones sociales en el aula, ¿no? En el aula tenemos la parte cooperativa, ¿no? La parte competitiva y la parte individualista, ¿no? En este caso, ¿no? Son tres relaciones que existen o pueden existir. Entre una de esas, por ahí, alguno de ellos va a estar ubicado, por así decirlo, ¿no? Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál de esas tres, cooperativa, competitiva o individualista, creen ustedes que es la más completa? Porque si hay una que es más completa. Cooperativa, para lo que estamos viendo, porque dice interacción alumno-alumno, ¿no? Estamos hablando de interacción. Entonces, ¿cuál será mejor? ¿Cooperativa, competitiva o individualista? ¿Cuál será más completo? Ya. Por aquí Rosa me dice, claro, a todos nos gusta competir, me dice. Sí, de hecho, en la parte individual de repente puede ser competitivo. No digo que está mal, pero ¿cuál sería más completa para la parte social? ¿No? Para la parte social. Rosa me dice cooperativa, Teresa me dice cooperativa. Ya, muy bien, Lina también, Carmen también, Edgar también, Viviana también y Rosana también. Zul también, en este caso. Los profesores conocen las conductas de cada niño, aunque no lo crean los padres de familia. Claro, es cierto en este caso, ¿no? Muy bien, entonces, cooperativa en este caso, ¿no? Cooperativa. Ya, esa es más completa, ¿no? Entonces, hay otra incluso más completa, ¿no? Pero teniendo en cuenta esta aquí nada más. Ya. Entonces, en la cooperativa hay un apoyo de todo el grupo, ¿no? Hacia un solo objetivo, ¿no? Cada miembro aporta y todos van hacia un mismo objetivo, ¿no? Entonces, ese es el detalle. En la competitiva, sí es bueno, sí, no quiere decir que sea malo, ¿no? La competitiva es más personal, o sea, yo soy competitivo de manera personal, está bien, porque tengo una motivación personal, ¿no? Para lograr mis propios objetivos, ¿no? Pero si quiero trabajar en grupo, también tengo que
ver el objetivo del grupo, ¿no? Cada alumno se preocupa por sus logros objetivos propios. Eso sería de manera individualista, ¿no? Igual que la última, ¿no? Que también, de hecho, tiene sus características positivas, ¿no? Organización grupal individualista, ¿no? Pero ahí sí, si me dice grupal, es porque yo puedo estar en un grupo, sí, pero yo considero mis motivos personales, nada más, ¿no? Entonces, no del grupo. Entonces, eso también, ¿no? Si trabajo en grupo, tiene que ser un objetivo común para todo el grupo, ¿no? Entonces, eso ahí, llegar a un acuerdo y buscar una solución. Ya, entonces es importante eso, ¿no? El aprendizaje cooperativo, ¿no? Se producen situaciones de interacción, ¿no? El cooperativo es el más adecuado, ¿no? Aunque hay otro también que también está relacionado, que es el colaborativo, es incluso más completo, pero el cooperativo es más en el ámbito escolar, ¿no? El colaborativo también se da en el ámbito escolar, pero también en la parte universitaria, ¿no? Orientado a la meta de los demás, ¿no? O sea, hay un objetivo común. Supera los aprendizajes competitivos, ¿no? Se supera los anteriores, ¿no? Los grupos pueden ser diferentes, ¿no? Dice que los grupos heterogéneos serán más eficaces que los homogéneos, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que los grupos, a ver, voy a retroceder. ¿Por qué creen ustedes que los grupos heterogéneos serán mejores que los homogéneos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué serán mejores los heterogéneos que los homogéneos? Claro, muy bien, Edgar. Sí. De hecho, cuando hay un concurso es otra cosa ya, ¿no? Si hay un concurso, una carrera, de repente se ve la parte competitiva. También en grupos se puede ver la parte competitiva, ¿no? También. Pero cuando ya incluyen cooperativa también se ve eso, ¿no? Porque buscan un objetivo común, así que también se pueden poner de acuerdo en sus aspectos, ¿no? Ya, muy bien. Ya, muy bien, Ledesma. Cuando hablamos de heterogéneo, chicos, recuerden que en este caso se refiere a que hay diferentes, o sea, integrantes. Cada uno tiene una habilidad distinta, ¿no? Entonces, el detalle si un grupo es heterogéneo va a ser mejor porque cada uno tiene habilidades distintas. De repente uno tiene habilidad de dirigir, es el líder, el otro tiene habilidad para escribir rápido, el otro tiene habilidad para dibujar, qué sé yo, ¿no? Entonces, cada uno es distinto y eso es mejor, ¿no? A diferencia que de repente junto a todos los que saben dibujar nada más. Entonces no va a ser muy productivo, por así decirlo. Yo tengo que identificar y de acuerdo a eso distribuir. Puedo distribuir, en este caso, de acuerdo a las habilidades. No voy a juntar estudiantes que de repente son distraídos juntos en un solo grupo, ¿no? Entonces tengo que distribuir a alguien que lidere, ¿no? Ese grupo para que los pueda orientar. No es que va a hacer todo el trabajo, sino los puedo orientar, ¿no? En este caso, ¿no? Se convierten en riquezas. Claro, cada uno tiene habilidades distintas en este caso, ¿no? De hecho, y si se combinan, van a trabajar mejor en este caso, ¿no? Ya muy bien, Elizabeth, muy bien, Teresa, Rina, por acá, Teresa. De esa manera es más fácil lograr los objetivos como grupo, claro. Muy bien, Edgar. Claro, si yo junto a personas que se demoran en escribir, entonces no van a terminar. Por eso que tengo que ver qué habilidades tiene, de acuerdo a eso ubicarlos, ¿no? Ya, ¿cuáles son los efectos en la escuela? El aprendizaje cooperativo mejora el rendimiento escolar, ¿no? Aumenta, o sea, que se trabaje así de manera cooperativa, aumenta la motivación intrínseca porque están trabajando en grupo y ellos mismos también se motivan, ¿no? Y también hay una atracción interpersonal, o sea, entre el grupo, ¿no? Interpersonal, ¿no? Y también mejora la autoestima porque cada uno se siente útil, ¿no? Para poder apoyar al grupo. Entonces, por eso que en esta parte de alumno-alumno hay varios aspectos, ¿no? Ya, aquí están algunos aspectos, lo mismo, rendimiento escolar, ¿no? Y aumenta la motivación intrínseca que hemos mencionado. Ya, la atracción interpersonal, como les dije, no es entre compañeros, ¿no? La cooperación, el apoyo, ¿no? Entre pares, ¿no? Y autoestima porque perteneces a un grupo, ¿no? En este caso, te identificas con un grupo, ¿no? Ya. Muy bien, ¿hasta ahí alguna consulta, alguna duda? ¿Todo claro? A ver, los voy leyendo. ¿Todo claro? ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Los leo. ¿Todo claro? ¿Algún comentario, alguna duda? ¿Homogéneos? Ah, ya, los grupos homogéneos, ¿me dices, Rosa? Ya, los grupos homogéneos, a ver, coméntame si es así. Ya, los grupos homogéneos quiere decir que los grupos que tienen las mismas habilidades, o sea, por ejemplo, si yo junto un grupo que solamente tiene la habilidad, de repente todos tienen la habilidad de dibujar de repente.
Entonces, ellos van a dibujar bien, sí, pero si es un trabajo grupal, recuerda que se necesita que tengan habilidades distintas, ¿no? Si es mejor en grupo heterogéneo, porque en un grupo heterogéneo uno sabe dibujar, el otro de repente escribe rápido, el otro de repente es líder, puede dirigir a los demás, ¿no? Orientar a los demás. En cambio, si yo junto a algunos que de repente no avanzan, ninguno de ellos es líder, no van a terminar en este caso, posiblemente se distraigan y no avancen y al final no llegan a culminar, ¿no? Entonces, un grupo homogéneo es que tengan las mismas habilidades o similares habilidades. De hecho, no va a ser igual, pero en el trabajo grupal hay varias habilidades que se necesitan, ¿no? Para que avancen. Entonces, van a tener similares habilidades, ¿no? Entonces, de repente son los que se distraen rápidamente o les gusta jugar, todos en un solo grupo, pues es homogéneo. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Ya. Muy bien, entonces la necesidad de organización es importante, ¿no? Para el docente, ¿no? La cooperación es importante y el manejo de salón de clases, justo es lo que vamos a ver, ¿no? Cómo podemos distribuir el manejo de salón de clases, ¿no? La cooperación es importante, sí, porque la cooperación brinda lo que es el orden, la armonía, en este caso, ¿no? Entre los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, que todos los estudiantes cooperen con la clase, o sea, con su participación, por ejemplo, en las actividades que se realizan, ¿no? El manejo eficaz de la mala conducta también es importante, ¿no? Por ejemplo, planear, ¿no? Tener listos los materiales, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo puede evitar la mala conducta? Bueno, uno de los fundamentales es que el docente tiene que tener preparados sus materiales, ¿no? Orientar al estudiante respecto a traer sus materiales, ¿no? Y también dar las normas claras, porque si no está claro, si no se planean las actividades, de hecho, de ahí va a iniciar la mala conducta, ¿no? O el desorden, o la indisciplina. Entonces, este es lo básico, ¿no? Entonces, participación apropiada de los estudiantes también es importante, ¿no? Para que haya un ambiente de cooperación, ¿no? Por ejemplo, comentarios de una lectura, ¿no? Durante la clase tiene que haber bastante participación, ¿no? De alguna lectura, de alguna actividad, ¿no? Participación, ¿no? Para que esté atento más que nada también, ¿no? Ya, aquí hay un video, pero ahora vamos a ver si lo vemos al final, de repente lo podemos visualizar en unos minutos, igual les estoy dejando el enlace. El manejo de salón de clase también es importante en este caso, ¿no? El manejo, la cooperación es lo que hemos visto, ¿no? Que es la participación del estudiante en todas las actividades, ¿no? El manejo de salón de clases también es aquí es donde hay varios aspectos que vamos a mencionar. Usted está en una entrevista, es un caso. Usted está en una entrevista para obtener un empleo en un colegio grande, que se distingue por ser innovador. El director auxiliar lo observa por un momento y luego le pregunta, ¿no? En este caso, a ver, ¿qué podría preguntar? ¿Qué es el manejo de aula? ¿Qué respondería? Si te pregunta alguna autoridad del colegio, ¿qué es el manejo de aula? ¿Qué responderíamos? ¿Qué cosa es manejo del aula? ¿Cómo yo sé que una persona tiene manejo de aula? ¿Qué será? A ver. Ya, muy bien, Edgar, muy buen ejemplo. Ya, ¿qué será el manejo de aula? Ya, puede ser el orden, mantener el orden en un salón de clase, ¿no? Esto es lo que a veces muchos podemos tener dificultad, ¿no? Y hay que tratar de poder mejorarlo, ¿no? Tener el control en este caso, muy bien, en este caso, Zul, la forma en que voy a interactuar con los estudiantes también puede ser, la interacción con los estudiantes también puede ser, ¿no? Que hable y a respuestas, sin instrucciones, a la voz del mando, ¿ya? Saber la mesa de coordinación con todo el grupo, claro, coordinación también. Tener estrategia y metodología, también son conjuntos de estrategias que debemos manejar, ¿no? Cada salón es distinto, ¿no? Entonces hay que conocer por eso al aula y de acuerdo a eso manejar nuestras estrategias, ¿no? Tener estrategia, Roxana me dice por aquí, o las indicaciones me dicen eso. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? En el manejo de salón de clases, en las investigaciones, ¿no? Relacionadas a este tema, mayormente relacionadas con rendimiento académico. O sea, el manejo de salón de clase está bastante relacionado con rendimiento académico, ¿no? Entonces, es una variable bastante importante, ¿no? En el rendimiento académico de los estudiantes, ¿no? Un manejo de salón de clases, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Mantener un ambiente de aprendizaje positivo y sobre todo productivo en este caso, ¿no? Que no pueda haber desorden, ¿no? ¿Cuál es la dificultad en este caso que puede ocasionar en el docente más que nada, ¿no? Y también en los estudiantes, de hecho, porque hay bajo rendimiento escolar, ¿no? En el docente puede ocasionar cansancio, estrés, agotamiento emocional, ¿no? El síndrome de agotamiento docente, ¿no?
debido a que no sabes, no tienes buen dominio y manejo de salón de clase, ¿no? Entonces es importante por eso poder desarrollarlo, ¿no? Tener también los materiales ordenados, como me dice por aquí, también como me dicen por aquí, es cierto, y el también me dice dominio del salón de clases. Claro, también son distractores, ¿no? Tres metas, ¿no? Acceso al aprendizaje, que es lo que vamos a ver ahorita, acceso al aprendizaje, ¿no? ¿Cómo podemos tener acceso al aprendizaje? Más tiempo para aprender es importante, o sea, a veces se pierde tiempo en actividades que no son relevantes o no deberían perderse tiempo ahí. Y manejo para el autocontrol en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace tan importante el manejo de salón de clase, no? Como ustedes me han dicho, ¿no? Mantiene el orden, la disciplina, ¿no? Puede ser esos aspectos, ¿no? Las clases son ambientes más especiales. Los salones son multidimensionales, ¿no? Tienen varias dimensiones, varios aspectos. Y bueno, varios acontecimientos, varias actividades pueden ocurrir a la misma vez, ¿no? Ocurren simultáneos, me dicen, ¿no? A la misma vez pueden ocurrir. Los eventos son impredecibles, o sea, no podemos evitarlos, algunos de ellos pueden suceder. Y la historia de las primeras semanas es bastante importante, ¿no? En el caso de cómo me presento el primer día de clases ante mis estudiantes, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, queda marcado en este caso y de acuerdo a ello, también el estudiante analiza o ve al docente, por así decirlo, ¿no? Y sobre todo ese primer día plantea los acuerdos de convivencia, ¿no? Como me dicen por aquí, ¿no? Los acuerdos de convivencia también son bastante fundamentales desde el primer día de clase, pero no solamente queden olvidados, ¿no? Sino que se puedan recordar siempre. Ya, el acceso al aprendizaje, ¿cómo lo hacemos, no? Pues vamos a ver acá un caso para poder ver. Estructuras de participación, aprender en un hogar, ¿no? Se aprende con los hermanos, con los padres y otros adultos también se aprende, ¿no? Entonces aquí hay una situación, de acuerdo a ello vamos a opinar qué ha pasado en esa situación, ¿no? Claro, monitorear también, de hecho, ¿no? De hecho, la maestra Nicola dice, planeó que uno de sus alumnos, una niña llamada Juana, describiera una visita reciente al hospital. Juana estuvo de acuerdo, pero cuando llegó el momento y la maestra le solicitó pasar frente al grupo y compartir su experiencia, la niña bajó la mirada y se negó moviendo la cabeza. En lugar de confrontarla o regañarla, la profesora tan solo dijo, de acuerdo, si nos sentamos en un círculo, Juana podrá contarnos lo que sucedió. Cuando los alumnos estuvieron sentados en círculos, la maestra dijo, muy bien, Juana, después de que la maestra Nicola llamó a tu mamá, ¿a dónde te llevó? Conforme la niña empezó a contar su experiencia, la profesora ofreció andamiaje para su participación al formularle preguntas, recordarle detalles que conocía gracias a conversaciones previas con Juana y esperando con paciencia la respuesta de las niñas. En vez de percibir a la niña como carente de habilidad, la maestra consideró que la situación era un obstáculo, eh, no era un obstáculo aquí, ¿sí? Para una expresión competente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando la niña no pudo contar la historia, ¿qué pasó con la maestra? ¿Qué solución dio a esta situación? ¿Qué aplicó ella en este caso para que la niña pueda seguir? Y es lo que mayormente debemos aplicar, ¿no? Cuando un estudiante no nos responde en la primera, de repente, ¿qué debemos hacer en este caso, no? ¿O qué deberíamos hacer? ¿Qué hizo la profesora aquí cuando el estudiante puede ponerse nerviosa, no se puso nerviosa a poder, sí sabía, pero no quiso, no pudo iniciar en este caso? Ya, es buscar una estrategia, muy bien, pero ¿qué estrategia aplicó en este caso la docente? Ya, darle confianza, puede ser como me dice Rina, muy bien. Rosa también me dice confianza, le hizo entrar en confianza, ya muy bien, pero hay una estrategia que le hemos mencionado el día de hoy, ¿verdad? Que le mencionó un personaje, ¿no? ¿Cómo se llama eso de ahí, en este caso, que justo acá realizó la profesora, ¿no? ¿Alguien se dio cuenta? ¿Se acuerdan que Vygotsky había planteado que el docente orientaba o guiaba al alumno mediante qué? Para que pueda desarrollarse. Ya, muy bien, le hizo entrar en confianza, muy bien, Edgar. Andamiaje, ya, invitarla a reflexionar sobre su actitud. Edgar me dice andamiaje, ya, muy bien. Aquí está en este caso, ¿no?
lo que es el andamiaje en este caso, ¿no? El andamiaje. Recuerden que el andamiaje es como tú hacer preguntas. O sea, si el alumno no te contesta primera, le puedes hacer otra pregunta más sencilla, ¿no? Hasta que pueda responder algo, pero tiene que responder algo, ¿no? Entonces, hacerle preguntas, repreguntas en este caso, ¿no? Y de eso, claro, como conectar con sus saberes previos, ¿no? Como me dicen por aquí. Claro, muy bien, Roxana. Muy bien, andamiaje, muy bien. Claro, eso es porque a veces no vas a lograr de todos los estudiantes que te respondan rápido. Entonces, por eso que hay que, al menos, que responda algo, ¿no? Porque si no, ellos se quedan como que no han respondido nada, ¿no? Y ya ese poco que ha respondido, darle las felicitaciones, ¿no? Porque a poder responder o estar recordando, ¿no? Entonces es importante eso. Ya, muy bien. Entonces, otro aspecto importante del manejo del salón de clases es más tiempo para aprender, ¿no? O sea, muchas veces se pierde tiempo en otras actividades que no deberían, ¿no? Tiempo asignado, ¿no? El tiempo asignado es el tiempo total, ¿no? Pero el tiempo empleado de manera efectiva es el comprometido netamente a las tareas académicas, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades? A veces no se avanza las actividades o los estudiantes demoran en avanzar porque los materiales son demasiado difíciles y las estrategias son inadecuadas, ¿no? Entonces tengo que analizar yo también mi práctica educativa si de repente los materiales están siendo muy difíciles porque yo tengo que analizar en qué capacidad están mis estudiantes. Si no tienen suficiente capacidad en algunos detalles, entonces yo tengo que bajar el nivel y de acuerdo yo poder orientarlos, ¿no? Para que puedan lograr. Claro, muy bien, Zenaida. El andamiaje mediante preguntas abiertas también se puede realizar. Muy bien, entonces esto, ¿no? El tiempo para aprender, ¿no? Es importante analizar qué material estoy dando, si es de acuerdo a la edad, al salón de clase, no necesariamente un salón y otro salón van a hacer lo mismo, ¿no? De acuerdo, yo tengo que modificarlo, adaptarlo. Manejo para el autocontrol también, ¿no? Estudiantes que sean capaces de autorregularse, controlarse a sí mismos, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Se puede enseñar cursos de autorregulación o más que nada dinámicas, ¿no? De autorregulación, autocontrol en este caso, ¿no? En las cuales puedan liberar sus energías, ¿no? Sus emociones, ¿no? Estudiantes demuestran responsabilidad, ¿no? Incluso darles pautas, ¿no? Cómo podrían liberar sus emociones, ¿no? Cómo podrían ellos identificar sus emociones y poder regularse o controlarse en ese momento que están sintiendo enojo de repente, ¿no? Ellos se conocen, cada persona se conoce cuando está apareciendo esa emoción, cómo debo reaccionar, ¿no? De repente me quedo callado, ¿no? Porque muchas veces las emociones solamente tienen una duración muy corta, ¿no? Si yo me enojo, a veces tiene duración solamente de 2 minutos. Simplemente, de repente en ese momento no hablo o no sé, buscar una estrategia para poder evitar de repente en esos 2 minutos, imagínate, me encuentro con mi compañero y lo golpeo, ¿no? Entonces eso no sería una buena acción. Entonces por eso que tienen que aprender a poder regular, autorregularse, que se les pueda enseñar de repente, ¿no? Cómo pueden regularse o reconocer sus emociones, ¿no? Debemos innovar, ser creativos en medio de las dificultades, claro está. Estudiantes demuestran responsabilidad, ¿no? Cuando ya hay autocontrol, ¿no? Claro, porque autocontrol también asumes tu responsabilidad, ¿no? Entonces, tomar decisiones de la mejor manera, ¿no? Y enfrentar también sus consecuencias, ¿no? Si es que lo hubiera. Administrar su tiempo también en este caso, ¿no? En las actividades que se puedan realizar, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo creamos un ambiente positivo, no? Tenemos que tener reglas, procedimientos, ¿no? Y lo que son planeación de espacios de aprendizaje, ahorita lo vamos a ver, estos dos aspectos. Las reglas y procedimientos necesarios, por ejemplo, para reflexionar. ¿Cuáles serían las 3 o 4 reglas? Bueno, en el caso de ustedes me van a decir una nada más. ¿Cuál ustedes creen que sería una regla, una norma o acuerdo que ustedes consideran que es imprescindible que siempre esté en su clase, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Cuál sería una regla que sería la más importante para usted? La más importante, ¿no? Vean bien, porque es una que pueda abarcar de repente a la mayoría, ¿no? Porque sí puede haber una, ¿no? Que pueda abarcar a varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, acá me dicen respeto, puede ser, ¿no? Porque ya cuando yo digo respeto, es respeto a todo, respeto, puede ser respeto al profesor, ¿no? Respeto a mis compañeros, respeto a llegar temprano, ¿no? Abarca varios aspectos, ¿no? Entonces, si yo hablo de respeto, podría ser respeto, ¿no? En ese caso, ¿no? Pero depende de ustedes, ¿no? Por eso que analicen bien qué regla más o menos es fundamental, ¿no? Compromiso. De hecho, hay varias, solamente que aquí lo estoy preguntando qué regla sí o sí no debe faltar, ¿no?
porque de hecho no solamente voy a colocar una, ¿no? Puedo colocar unas 3 de repente por día, depende de lo que se requiera. Disposición, me dice Zul, tener empatía, me dice por acá Lina. Rosa también me dice respeto, Lucas me dice el saludo, ya puede ser el saludo también en este caso, ¿no? También es parte del respeto a mis compañeros, a mi profesor, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, cada uno puede tener diferentes, ¿no? Pero en realidad uno nomás no vas a colocar, si yo me estoy preguntando una nada más, ¿no? Pero puedes colocar 3 o 4, ¿no? Depende al día, ¿no? Que consideres, ¿no? O si hay algunas que recordar porque se requiere también. Sin reglas y procedimientos eficientes se desperdicia mucho tiempo, es cierto. O sea, uno se puede evitar desperdiciar tiempo cuando hay reglas, porque si no hay reglas, a veces esas reglas pareciera que no fueran importantes, pero a veces eso de ahí nos puede acumular, o sea, que tengamos más tiempo para hacer otras actividades, ¿no? Eficientes. Por ejemplo, imagínense que pase esto, ¿no? En un salón de clase. Mi lápiz se rompió ahora, ¿cómo hago el ejercicio de matemática? Eso pasa a veces en primaria, aquí me dicen, a nivel primaria, pero no solamente primaria, sino también en secundaria también pasa. En realidad, solamente es un ejemplo acá relevante, ¿no? Pero a veces pasa, ¿no? Los alumnos de, no traje mi lapicero en secundaria, dicen, no traje mi lapicero y se supone que ellos tienen que ser responsables de traer sus cosas. Por eso que en una de las normas, si ustedes observan que eso pasa, entonces colocaron unas normas o que ellos lleguen a acuerdos que observan que mayormente está pasando en su salón, porque ellos son los que tienen que establecer las normas, ¿no? Los acuerdos. Entonces, esto puede pasar y a la misma vez puede decir otra persona, ya terminé mi cuenta, ¿qué hago ahora? Algunos terminan rápido y son muy impacientes, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso que eso de ahí se tiene que conversar antes y yo identifico eso. Y otra persona me dice, Carlos me pegó. Entonces, se pueden presentar situaciones simultáneas, ¿no? Y eso por eso que se tienen que hacer acuerdos y tenerlos presentes siempre, ¿no? Para evitar desperdiciar tiempo en cosas que de repente se podrían haber evitado solamente con tener reglas claras, por así decirlo, ¿no? Ya, muy bien, Sena, respetar las opiniones de los demás también. Ya. En secundaria, ¿qué se puede? Bueno, en secundaria los estudiantes son más tendientes a desafiar a la autoridad, ¿no? Entonces no tienen miedo algunos, prácticamente en este caso, ¿no? Eso es lo que se observa más, ¿no? Y bueno, puede ocurrir el mismo caso que hemos visto, sí, el mismo caso a nivel primario. ¿Cuáles son las rutinas y algunos hábitos que sí se realizan siempre, mayormente son constantes, para, no solamente para primaria, sino algunos que ya son constantes o que sí son hábitos rutinarios, ¿no? Como por ejemplo, tomar la asistencia, puede ser, si es que no conozco a los alumnos, si conozco ya no es necesario, ¿no? Solamente coloco. Cómo deben entrar y salir, eso sí se tiene que establecer en la norma, ¿no? Cómo van a entrar y salir del salón, ¿no? Tienen que pedir permiso, ¿no? ¿no? Para cubrir las secciones, la forma de entregar las tareas, ¿no? Eso es fijo porque siempre van a entregar tareas, ¿no? Eso es algo común. Interacción entre profesor y alumnos, ¿no? ¿Cómo vas a hacer para que te presten atención, ¿no? Se les tiene que enseñar también a los alumnos, ¿no? Rutinas para participación de los alumnos en clases, si van a levantar la mano o hay alguna técnica especial para poder participar de manera ordenada, porque si no todos van a hablar a la misma vez y eso ocurre al inicio principalmente, ¿no? Ya cuando se plantean las normas ya suele ir disminuyendo, ¿no? Entonces, las reglas son establecidas por escritos, ¿no? Son acuerdos o reglas colocadas en un lugar visible, siempre tienen que ser recordadas, ¿no? Especifican lo que se debe hacer y lo que se tiene que evitar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué conductas de los estudiantes le ayudarían a lograr una enseñanza efectiva, ¿no? ¿Qué límites requieren los alumnos para guiar su comportamiento, ¿no? Entonces, eso, preguntarse eso, ¿no? ¿Qué conductas, ¿no? Me ayudarían a lograr una enseñanza efectiva, ¿no? Reglas que sean congruentes con las del colegio, porque a veces yo puedo decir, bueno, no permito tal cosa, no permito celular, y en el colegio de repente no hacen nada o no dicen nada, entonces tengo que ser congruente, ¿no? Con respecto a eso. Hay docentes que a los estudiantes que se portan mal los castigan, es decir, no te dejan de salir a la educación física y inmediatamente el estudiante se empieza a portar bien. Puede ser, depende, ¿no? Depende cómo es el estudiante, puede ser. O sea, en algunos casos depende cómo conozca el estudiante. De repente, si le gusta algo, puede ser que lo haga en algunas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, las investigaciones sobre grupos de aprendizajes pequeños revelan que los estudiantes se benefician cuando explican su trabajo, ¿no? Entonces, también una manera de que ellos puedan aprender, cuando explican su trabajo, aprenden más, ¿no? A otro compañero o a los demás de repente, ¿no? Entonces, eso también. Algunas reglas generales para los estudiantes, ¿no? ¿Qué reglas generales podemos tener para los estudiantes?
Sé cortés y respetuoso con todas las personas, en este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No golpear, evitar peleas, evitar burlas, en este caso, ¿no? Comportamientos amables incluyen, por ejemplo, por favor, ¿no? Gracias, ¿no? Y sobre todo no poner sobrenombres, ¿no? Y en el caso de mantenerse preparados, el estudiante tiene que traer sus materiales, ¿no? Eso sí hay que mencionarles, hay que recordarles, porque muchas veces ellos ponen pretexto de ponerse de pie para pedir prestado un lapicero, un borrador, ¿no? Y eso es una excusa, ¿no? Y a veces por eso se presentan los conflictos, porque por ahí que va a prestar su borrador o lapicero, a veces puede golpear a un estudiante, ¿no? Y entonces, para evitar eso, mejor evitar que cada uno traiga sus materiales, ¿no? Y venga preparado, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso como una norma también, ¿no? Que puedan traer sus materiales. Escucha en silencio mientras otros hablen, ¿no? Entonces, eso también es parte de la empatía, ¿no? En los debates, en las exposiciones, ¿no? Eso pasa a veces, ¿no? A veces conversa. Obedece todas las reglas del colegio o la escuela, ¿no? En este caso, ¿no? Enseñar a los alumnos cuáles son las conductas permisibles o las que están permitidas y las que no están permitidas en el colegio, ¿no? Antes de iniciar la actividad, podría colocar señales adecuadas en un lugar visible, como recordatorios en este caso, ¿no? Bueno, cada día se tienen que recordar al menos 3 normas, que ellos los planteen, ¿no? ¿Qué normas podríamos practicar el día de hoy, ¿no? Ya, pero también tener todas las normas que se han establecido los acuerdos en un lugar visible, ¿no? Para poder recordarlos y ver si lo están cumpliendo o no lo están cumpliendo. Supervisión constante también, ¿no? Monitoreo constante del docente. También los estudiantes tienen que traer sus materiales, ¿no? Que necesiten, ¿no? Entonces, venir preparados, ¿no? El profesor debe especificar el tipo de material a utilizar, eso ya previamente, ¿no? Y respetar la propiedad tanto del docente como de la escuela, como de sus compañeros, ¿no? Ya, muy bien. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda? Antes de pasar a las sanciones, ¿qué sanciones podríamos aplicar a los estudiantes, ¿no? Para tener un mejor ambiente, ¿no? A ver, los voy leyendo. ¿Todo claro? ¿Hay alguna duda? Edgar me dice mantener silencio, llegar al horario, acordado respetar al docente y compañeros, pedir permiso para salir del salón, llevar sus materiales, respetar en este caso, ya, claro, respetar a las personas en este caso, ¿no? Respetar a las personas. Ya, muy bien. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda? ¿O todo claro? ¿Todo bien? Ya, me los voy leyendo. Todo claro, ya muy bien Ana, muy bien Alcides, Teresa, ya, muy bien. Continuamos, ¿sí? Muy bien Edgar, muy bien Rina. Ya. ¿Cuáles son las sanciones para los estudiantes, no? Por ejemplo, puede ser expresiones de desilusión de parte del docente. Si el alumno tiene estima a su docente, posiblemente sí le va a afectar, ¿no? Por ejemplo, que su docente esté serio, desilusionado, no enojado, ¿no? Es diferente estar enojado, ¿no? Y esto, bueno, va a producir que el estudiante reflexione sobre su conducta. Puede ser, ¿no? En algunos puede funcionar. Pérdida de privilegios, algunos me dijeron, ¿no? Por ejemplo, que no hay educación física, podría ser, depende si le gusta, ¿no? Si le gusta educación física, podría ser. Estudiantes perderán su tiempo libre. Si le gusta su tiempo libre, podría perderlo de repente un día porque se porta mal, ¿no? Para tener una conversación de la situación que ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, no terminaron su tarea y será necesario pedirles que lo hagan durante el periodo libre o en el recreo, en este caso, ¿no? Porque no terminaron, pues, ¿no? Porque estuvieron conversando de repente durante la clase. Podría ser. Sanciones para los estudiantes, en este caso, ¿qué otras, no? Los diarios, puede ser, ¿no? Reflexiones escritas sobre el problema, ¿no? Por ejemplo, en un diario reflexivo o en un cuaderno de incidencias, también le llaman, creo, podría redactarse como, sobre todo que escriban en sus diarios de ensayos acerca como de lo que hicieron, o sea, ellos mismos que escriban de lo que han hecho, ¿no? Y cómo eso ha afectado a los demás. O sea, eso es también una parte reflexiva para que ellos reflexionen, ¿no? Y sobre todo describir lo que hicieron, luego el profesor y el estudiante firman, ¿no? Y se anota la fecha de la declaración del suceso, ¿no?
Y bueno, ese registro también queda como base para que en el caso que los padres vengan, es una evidencia, ¿no? Sobre el comportamiento del estudiante en tal fecha, ¿no? Claro, a todos, la mayoría en este caso, ¿no? Como me dices, es cierto. Sí, a todos, porque yo escucho a los estudiantes mayormente que dicen sí, que les gusta educación física, ¿no? En este caso, ¿no? Realizar actividad, deporte, en este caso, ¿no? La mayoría. ¿Cuáles son otras sanciones? Bueno, eso ya es como última instancia, ¿no? Visitas a la oficina del director en el caso que sean casos graves, ¿no? En el caso que no vaya el estudiante, bueno, se tiene que igual informar, ¿no? Que sea derivado, ¿no? A dirección. Detención. La detención se refiere a las reuniones breves, ¿no? Que el docente pueda realizar a la hora de salida o durante el recreo con el estudiante, ¿no? Como ustedes me dijeron al inicio, ¿no? Y la finalidad es hablar sobre lo que sucedió, ¿no? Preguntarle, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué este comportamiento? ¿No? Entonces, sobre todo ese detalle. ¿Qué más en este caso? Contacto con los padres, también eso ya es al tercer comportamiento de repente que observo del estudiante que es el que sigue, podría yo citar a los padres o de repente desde un inicio, ya depende cómo se considera, depende de la gravedad también de la situación. Si los problemas se convierten en una situación frecuente, se puede citar a los padres y sobre todo se busca el apoyo, ¿no? En este caso, ¿no? De ellos para poder buscar una solución. No necesariamente reclamar, sino buscar la solución y apoyo, ¿no? Para poder mejorar, ¿no? Entonces, planeación de espacios de aprendizaje, ¿no? Cómo ubicamos los espacios para que sean aceptables, ¿no? Y se pueda mejorar la participación de los estudiantes y sobre todo el aprendizaje, ¿no? Hay ambientes que son acogedores, hay ambientes que no lo son, ¿no? ¿Eso de qué va a depender en este caso? Puede ser de los espacios, algunos me dijeron que esté ordenado, puede ser, me dijeron algunos, ¿no? Entonces puede ser los espacios, ¿no? Hay dos formas, por ejemplo, la organización del salón o del espacio del salón también es bastante importante, ¿no? Entonces, no solamente para niños pequeños, sino también en general, ¿no? Territorios personales y áreas de interés es lo que vamos a ver ahorita. Los territorios personales es la parte física, ¿no? El ambiente físico, en este caso, afecta la enseñanza y el aprendizaje en las aulas organizadas, se influye. En este caso, ¿ustedes qué creen? ¿El ambiente físico influirá en el aprendizaje de los estudiantes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Lo que yo veo en este caso como estudiante a mi alrededor en el salón de clase va a influir en este caso en el aprendizaje o no. ¿Afecta en la enseñanza y en el aprendizaje? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Ya, sí, me dice Edgar, por ahí Gladys también me dice, por eso que estamos viendo aquí espacios de aprendizaje, ¿no? El espacio es el salón de clase y sí influye en este caso, ¿no? Todo lo que está alrededor en este caso, ¿no? Todo es parte del espacio. Ya, muy bien Gladys, muy bien Lina, muy bien Elizabeth, muy bien Edgar. Entonces, sí influyen, ¿no? Los territorios personales, por ejemplo, tenemos el salón de clases, ¿no? Entonces, el salón de clases es la parte de interacción entre el docente, alumno, 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 ¿no? Entonces, es importante que en esa zona de acción, las zonas de acciones son la parte donde el profesor, necesariamente es importante que el profesor establezca contacto visual con los estudiantes, ¿no? Y realice preguntas, hasta los estudiantes que estén al fondo, no solamente los que participan de manera voluntaria, sino que es importante que el docente camine, en este caso, alrededor del salón de clase, ¿no? Camine alrededor del salón de clase, ¿no? Entonces, y establezca contacto visual, ¿no? Con el estudiante. Y se tienen que variar los asientos, porque muchos estudiantes, algunos se sientan siempre al final, y siempre, ¿no? Entonces se tiene que variar. También establecer grupos de 4. El grupo de 4 es lo más ideal, grupos de 4. También puede ser arreglos con círculos, ¿no? Entonces, eso de repente se puede prestar para un debate, puede ser, ¿no? Para una exposición, arreglos en círculos, ¿no? Pero los grupos, lo ideal es de 4, se menciona para que puedan trabajar mejor. Es un número ideal en este caso, ¿no? Las áreas de interés, ¿no? Ya van yendo a las áreas de interés en este caso. Claro, también puede ser, en este caso, como dice Edgar, también puede ser. Eh, las áreas de interés, por ejemplo, la manera como los estudiantes utilizan los espacios, ¿no? Cómo lo utilizan, ¿no? Por ejemplo, es accesible para que ellos puedan observar o tener acceso a sus materiales, ¿no? Proporciona, es limpio el lugar, tiene que estar limpio también, ¿no? Para que sea interesante, o áreas de interés, ¿no?
Y bueno, también se puede ordenar, ordene las cosas de tal forma que observe a los alumnos, o sea, ordenar el salón de manera que yo pueda observar a los estudiantes, a todos, ¿no? Y también ellos puedan ver sin ninguna dificultad las presentaciones, ¿no? Entonces, que no haya dificultad. Lo que se puede hacer es probar arreglos por semana en este caso. A ver. Se puede probar en este caso durante 2 semanas. Se puede hacer arreglos, o sea, ubicar una posición al estudiante para ubicarse en algún lugar específico y luego evaluar si ese lugar está bien o no, luego ir rotando, ¿no? Ir cambiando de lugar, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se puede ir mejorando. Y sobre todo es importante lo que es favorecer la participación, ¿no? Entonces, la participación y bueno, la prevención es la mejor medicina, ¿no? Eso es lo que estamos viendo justo, nos sirve para poder prevenir, porque si conocemos eso, de yo poder hacer cambios de lugar, cada 15 días puedo cambiar y dejar un registro donde son sus ubicaciones, en este caso, ¿no? Y después ir rotando, ¿no? Entonces, eso es una manera de prevenir, ¿no? En este caso, ¿no? Yo ya conozco a estudiantes que no pueden estar sentados juntos, entonces los puedo cambiar de lugar, ¿no? Relaciones de interés, vinculaciones con la escuela, en este caso, ¿no? Entonces, la participación es importante, sí, ¿no? En este caso, ¿no? Tengo que ver qué actividades puedo incrementar para poder incentivar la participación, ¿no? La supervisión del maestro tiene que ver bastante si aumenta la participación del estudiante, si es que yo camino por todo el salón, ¿no? Estoy supervisando siempre el trabajo. Estimular la curiosidad también, algo nuevo que no conozco también motiva a los estudiantes, ¿no? Algo distinto. Y la participación en tareas relacionadas con su ámbito real, ¿no? Que sean situaciones reales, ¿no? Y hay estudiantes más comprometidos porque está relacionado con mi realidad, ¿no? Sugerencias para mantener la participación de los estudiantes. Especifique con claridad los requisitos del trabajo, ¿no? Colocar en un lugar visible los requisitos si es que se requiere un trabajo, ¿no? También establecer reglas sobre el cumplimiento, ¿no? Y si es que no se presentan las tareas también, ¿no? Y señale fechas razonables de acuerdo a la cantidad del trabajo que le he enviado. ¿Qué más? En este caso, comunique los aspectos específicos de la tarea, ¿no? Recuerda que los estudiantes, recordar las tareas próximas, ¿no? Hacer un recordatorio, ¿no? Y sobre todo los criterios de calificación siempre se mencionan, ¿no? Siempre, en todas las clases. ¿Qué se va a evaluar, ¿no? ¿Qué se va a considerar? Supervisa el trabajo, el progreso, o sea, cómo están avanzando, ¿no? Su progreso, su avance, ¿no? De manera cada una semana. Depende, si es un trabajo largo o extenso, se requiere por semana ir monitoreando, ¿no? Entonces, para ver el avance y para que pueda ir perfeccionándose, ¿no? Claro, muy bien, Edgar. El monitoreo es esencial claro, el monitoreo es esencial, porque si yo le dejo hacer el trabajo y luego me siento y pasa una hora y no, resulta que no han avanzado nada algunos, porque no estás monitoreando, ¿no? Cuando uno monitorea, ellos avanzan, ¿no? Porque se les está diciendo, ya falta poco, avanza, ¿no? Entonces, y conforme eso es constante, ¿no? Por así decirlo. Brinde retroalimentación frecuente también, ¿no? En el caso que vea que la mayoría se está confundiendo en algo, entonces hacer preguntas, ¿no? Para ver si está claro o no está claro, ¿no? Los buenos trabajos podrían exhibirse, ¿no? Como una muestra también, ¿no? Y divida las tareas a largo plazo en varias fases, ¿no? En el caso de que sea un trabajo, un proyecto de repente, ¿no? Entonces se tiene que ir viendo el avance, ¿no? Poco a poco. Y la prevención, como les digo, es la mejor medicina, ¿no? Todo lo que hemos visto es parte de la prevención, ¿no? Educadores exitosos, bueno, van a ser capaces de poder prevenir problemas, ¿no? O evitar algunas situaciones que sí se pueden evitar, ¿no? Igual los maestros eficaces mayormente tienen en 4 áreas habilidades, ¿no? Estar en todo, o sea, pendiente de todo. O sea, en el salón de clase hay varias situaciones que se van a presentar a la misma vez. Tengo que estar en todo. Sí, supervisión, como ustedes me dijeron, control o monitoreo de manera simultánea de todas las actividades, ¿no? Si son varios grupos. Concentrarse en todo el salón, ¿no? En todo el salón. Y concentrar control del avance también, ¿no? Cómo están avanzando. 10 minutos para tal actividad y después de eso ya se pregunta, ¿no? Ya, y corta la actividad. Luego otros 10 minutos, 15 minutos para la otra actividad, ir controlando el tiempo, ¿no? Todo eso también es parte del avance. Bueno, en este caso, vinculaciones con la escuela, ¿no? ¿Qué relación tiene con la escuela, no? Es importante forjar relaciones positivas, ¿no? Con los estudiantes, ¿no? Para prevenir problemas de manejo de aula, precisamente, ¿no?
Los profesores son la autoridad, de hecho, ¿no? En este caso son los líderes o mediadores, ¿no? Entonces, tienen que forjar lo que es, en este caso, estudiantes respetan a sus profesores precisamente porque lo ven como un líder, una autoridad en este caso, pero de la mejor manera, ¿cierto? No necesariamente verlo con miedo, ¿no? Docentes buscan fortalezas de sus estudiantes, ¿no? Y la comunicación efectiva o asertiva con ellos, ¿no? Y sobre todo, valorar también el esfuerzo de cada uno de los estudiantes, ¿no? Sí es importante. Ya. Entonces, ¿hasta ahí alguna consulta, alguna duda o todo claro? A ver, los voy leyendo, las dudas, preguntas. ¿O todo claro? Los leo, ¿sí? Colocamos por el chat si hay algún comentario, alguna duda, consulta. ¿O todo claro? Ya, muy bien, Lina, Nancy, por ahí me dice todo claro. Los demás que dicen, a ver, los voy leyendo. Comentarios, dudas. Ya, muy bien, Gladys. Ya, Roxana, Alcides, también me dice todo bien. Ya, muy bien. Entonces, me van a ayudar, ¿sí? Los que estamos ahí nos van a ayudar con la oración en este caso, ¿sí? Me van a ayudar, ¿todo bien? Ya, entonces si se acuerdan, hay una pregunta, luego de ahí de la oración me comentan en todo caso. Ya. Antes de la oración, recordarles que el curso es gratuito, ¿sí? Entonces, ya estamos en la tercera sesión, pero el curso se está llevando de manera gratuita, ¿sí? Ya, muy bien. ¿Me van a apoyar con la oración? Señor Jesús, gracias por este tiempo de aprendizaje, gracias por traer a los participantes. Permítenos volvernos a encontrar la próxima sesión de clases. En el nombre de Jesús, todos decimos amén, ¿sí? Muchas gracias por su participación de cada uno de ustedes, ¿no? Nos estamos viendo en la siguiente sesión, a ver un ratito, ¿sí? Pero si hay alguna duda, me pueden colocar por el chat. A ver. Ya, Teresa, claro, el curso es gratuito, el certificado ya les van a mencionar, en este caso, la última clase les van a mencionar con respecto, pero igual el precio es simbólico, ¿sí? Entonces ya les van a mencionar la siguiente semana con respecto a ello, o si pueden consultarlo por internos, también de repente lo pueden hacer, ¿sí? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, estimada licenciada Rubí, por impartirnos sus conocimientos sobre el curso de Psicología Educativa. Estimados participantes, cualquier duda o consulta, por favor, el número 983-02-1137, ¿sí? O también mediante la bandejita de mensajes, por ahí estaba leyendo que una consulta es gratuita, pero se debe pagar para el certificado. Efectivamente, Teresa. ¿Listo? El costo del certificado es de 40 soles a nivel nacional y de 13 dólares a nivel internacional. ¿Listo? Si usted se encuentra en Colombia, tenemos cuentas bancarias como lo que es Western Union y PayPal. ¿Listo? Muy bien, el certificado sale con mención en psicología educativa a nombre de la institución El Tecnológico. La certificación sale con 90 horas académicas y para que puedan tramitar su certificado tienen que obtener una calificación final mayor o igual a 14 en el examen final que se les va a habilitar el día viernes de la próxima semana. Como les mencionaba, el costo del certificado es de 40 soles y el trámite es opcional. No es obligatorio, pero sí es recomendado. ¿Listo? Ya el certificado, usted lo puede adjuntar en su CV y así poder obtener un puesto de trabajo, ya que este certificado avala sus conocimientos sobre el curso. Asimismo, el certificado viene con un código único de registro y con un código QR. También comentarles un punto sumamente importante y es que estamos respaldados por la Cámara Nacional de Comercio del Perú. En cuanto a la certificación, pueden comunicarse con el número 946-22-23-55. Muy bien, Edgar, amén. Muy bien, estimados participantes, una vez más, invitarles a los cursos gratuitos que se aperturan este lunes 19 y martes 20 de agosto. Están los cursos de terapia conductual, Excel intermedio, asistente de recursos humanos, primeros auxilios, costos y presupuestos, inglés básico A2, finanzas, sistema nacional de abastecimiento y Excel
Excel financiero y estimulación temprana. Para más información pueden comunicarse con el número 979 48 37 28, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, si tienen alguna duda o consulta, por favor, mediante la bandejita de mensajes. ¿Listo? Recuerden que la clase ha sido grabada y el día de mañana va a ser remitido a su comunidad de WhatsApp. No se preocupen por eso. ¿Tienen alguna duda o consulta, estimados participantes? Por favor, mediante la bandejita de mensajes, ¿sí? Muy bien, si ya no hay más dudas o consultas, entonces ya nos estaríamos viendo el día viernes de la próxima semana. Tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Muy bien, Vilma, muchísimas gracias, cuídense mucho.